es el número 4 de la serie. La iglesia. El título de lo que yo les quiero compartir en esta mañana, ¿no? Es una iglesia que cumple con la voluntad de Dios. Hemos escuchado de parte de los hermanos que nos han predicado, hemos escuchado el tema de la concepción de la iglesia. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, en 3 semanas anteriores, en 3 domingos anteriores. La iglesia nace. La concepción de la iglesia nace en la misma mente de Dios, que los hombres desvirtúen su único y real propósito es parte de la corrupción y el efecto del pecado. Pero la única verdad es que Jesús instituyó oficialmente a la iglesia como la comunidad de los redimidos. Esa fue la conclusión del primer tema. El segundo tema: la iglesia debe crecer. La iglesia, al igual que un bebé en estado de desarrollo, debe crecer. Y si no crece, perece. Esa es la conclusión del servicio de la parte 2 de esta temática. La semana pasada escuchamos acerca de una iglesia dinámica. Una iglesia dinámica crece día a día y lo hace de forma armoniosa. Tiene un ministerio rico en posibilidades, multifacético. Extiende el reino de Dios como prioridad número 1 y Dios, en consecuencia natural, añade multitud de personas. Le damos gloria a Dios por estos mensajes, porque estos mensajes nos hacen darnos cuenta de las necesidades que tiene la iglesia. La iglesia debe crecer. Y esto es por dirección de Dios. Y porque Dios, en su misericordia, tiene compasión de la humanidad. Y Dios desea, desde lo más profundo de su corazón, que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Bueno, nuestro tema de esta semana: una iglesia que cumple la voluntad de Dios. Vamos a ir a Josué, en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a Josué 21, versículo 43 al 45. Sí. Capítulo 21, versículo 43 al 45. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. ¿Es Nueva Traducción Viviente? Sí. Muy bien. Dice la palabra de Dios:
el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus padres. Y los israelitas la tomaron para ellos y se establecieron en ella. Y Dios les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a sus antepasados. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le hizo a la casa de Israel se quedó sin cumplirse. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, que, Señor, que mi boca hable tu palabra, Dios. Es tu palabra, Señor. No soy yo, Señor. Es tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice mi corazón también. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender lo que tú, Señor, quieres mostrarnos en esta mañana. Y gracias por todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. 4 cosas estamos observando en esta porción bíblica. 4 cosas estamos viendo. 1. Dios sacó al pueblo de la esclavitud. 2. Les dio la promesa de la tierra prometida. 3. Dios los protegió del enemigo. 4. Dios les dio reposo. Y esto, hermanos, es una gran promesa que Dios hizo con su pueblo. Amén. Ahora, nosotros sabemos, nosotros hemos leído muchas veces y también lo hemos escuchado a través de mensajes acerca del propósito de Dios para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. La gran promesa. Un gran proyecto de parte de Dios. Darles la tierra prometida. Una gran promesa del Señor. Darles la tierra prometida. Sin embargo, sabemos que ahora, en todo gran proyecto, muchos son los que se quedan en el camino. Recordemos que el pueblo de Israel se encontraba en marcha hacia la tierra prometida. Y en esa marcha se quedaron muchos en el camino. Muchos. La mayoría, porque recordemos que fueron generaciones, fueron 2 generaciones atrás. Así es de que nada más póngase a pensar, eran 600,000 personas y sin contar las mujeres y los niños salieron de Egipto. En 40 años, ¿qué era la edad de los que salieron de Egipto caminando? Era edad entre los 20 y tantos años. Más 40 eran 60, o sea que muchos
no llegaron. Pero vamos a ver, hermanos, en el Salmo 6, ¿cuál es la razón? Vamos a utilizar la Reina Valera, la traducción Reina Valera, y vamos a ver cuál fue la razón. Salmo 106, vamos a leer el versículo 10. Dice la palabra de Dios que los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. O sea, los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud de Egipto, porque era un pueblo que Dios había escogido, que Dios tenía compasión de ese pueblo. Estaba sufriendo prácticamente. Le damos gloria a Dios por eso. Leamos el versículo 11 para ir viendo. Probablemente usted lo sepa, pero vamos a recordar. El versículo 12 nos muestra, dice, entonces creyeron. Vamos a ver el 11. Vamos a ver el 11. Dice, en el 10 dice que el Señor lo rescató de la esclavitud, lo sacó de la mano del enemigo. Dice que y fueron hasta el lugar donde ya prácticamente no tenían escapatoria, y el Señor lo libró de cruzar el mar sin peligro. Y el 11 dice que cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ninguno de ellos. Aquí está la protección de Dios. El versículo 12 nos dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. El pueblo, cuando ya había cruzado, cuando ya había salido de esclavitud, haber pasado por cierta situación de persecución, porque sentían que ya venía el faraón, venía con su ejército, y prácticamente iban a morir si los hubieran alcanzado. Pero no sucedió así. O sea, todo el plan de Dios, el proyecto de Dios se iba cumpliendo según la promesa que Dios había hecho al pueblo. El versículo 12 dice que ya que cuando cruzamos, dice, nos enseña y nos muestra y nos ponemos y nos imaginamos que en otras partes de la Biblia nos enseña que al cruzar, entonces dice, creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Sí, el pueblo estaba feliz porque había cruzado, porque el Señor los había salvado de esa situación. Y cantaban y se gozaban y disfrutaban de lo que Dios, y le creyeron a Dios en ese instante. Y el versículo 13 que nos enseña, hermanos, bien pronto se olvidaron, dice la palabra de Dios, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron el consejo. Versículo 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad.
esto es el porqué. Esto es el por qué no pudieron llegar muchos de los israelitas. Dice el versículo 21, olvidaron a Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y el versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, no oyeron la voz de Jehová, por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. No llegaron, ¿no? Qué tristeza, qué tristeza. Nosotros nos encontramos en marcha hacia la hermosa promesa. Usted y yo, hermano, nos encontramos en marcha hacia la hermosa promesa de vida eterna. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha puesto el camino que nos conduce a esta bella esperanza. Una iglesia que cumple la voluntad de Dios tiene conciencia de las promesas de Dios. Nosotros debemos tener conciencia de las promesas de Dios. Y nosotros hemos visto que en nosotros se cumplen las promesas de nuestro Dios. Mire, si usted siente gozo, alegría, paz, tranquilidad, si usted siente que su vida o su deseo en su mente y en su corazón ya no es el mismo que teníamos antes, Dios se está manifestando de una manera maravillosa en usted y se manifestó en mí cuando al principio que tuve mi cambio personal con el Señor, empecé a sentir el deseo del anhelo de ser diferente completamente de lo que yo era. El carácter tan fuerte, tan posesivo, porque tenía posición en donde yo trabajaba, porque tenía a cargo como 300 o 400 personas, tenía que tener un carácter fuerte. Pero el Señor empezó a cambiar mi vida ahí mismo me empezó a dar el Señor la oportunidad de cambio. Y empecé a conocer la promesa del Señor, empecé a conocer y darme cuenta de que lo que Dios promete cumple en la vida de la persona. Y se estima que hay más de 7,000 y más de 8,000 promesas. Promesas promesas personales, promesas que el individuo hace a Dios y el Señor cumple con esas promesas. Amén. Así es. Estas promesas nos hablan de una manera independiente, nos hablan de una manera exclusivamente cuando uno pide al Señor de una manera individual. Estas promesas es de provisión, es promesa de protección, de amor, de perdón, de vida eterna, de fidelidad de Dios para con nosotros que somos sus hijos. Solamente que tenemos que poner en nuestra mente, tenemos que poner en nuestro corazón en que Dios es fiel. Amén. Sí, amén. Dios es fiel con nosotros. Él cumple lo que promete. Las cosas no se quedan ahí. El Señor cumple
¿Usted puede recordar algo que Dios ha hecho con usted? ¿Usted puede recordar que usted ha pedido al Señor algo y el Señor se lo ha concedido? Yo estoy seguro de que yo he visto, por agradecimiento de muchos hermanos, que Dios ha cumplido su palabra. Hay mucha gente que dice, bueno, es que la Biblia dice que la promesa fue para los padres hacia del pueblo de Israel. Y que no se cumplió en los padres. ¿Por qué? Porque los padres murieron. Y dicen, no, así no se vale. Así no se vale. Si yo recibo, con él también dice, si yo recibo la promesa, quiero que se cumpla en mí. Es válido que lo piense así de esa manera, pero no es el pensamiento de Dios, porque nosotros, Dios no piensa igual que nosotros. Deuteronomio 5:3. Veamos Deuteronomio 5:3 que dice: dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos vivos, ¿sí? Dios está haciendo ese pacto con el presente, con nosotros mismos, porque estamos aquí, porque estamos escuchando, porque nos estamos dando cuenta y porque reconocemos a nuestro Dios. Si recibimos esta promesa de Dios hoy, es para usted y para mí, los que estamos vivos ahora. Pero déjame decirle una cosa. Dios espera que vivamos en santidad, de acuerdo a Él que nos da estas promesas tan hermosas. Una iglesia que cumple la voluntad de Dios, hermano, tiene reposo. El versículo 44 de Josué que vimos del 21. Josué, versículo 43, el versículo 44, Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que él había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó a sus manos todos sus enemigos. Aquí vemos que el Señor le dio reposo después de haber conquistado la tierra prometida. Ese reposo, hermanos, ese reposo que el Señor le dio al pueblo de Dios, se está dando a nosotros también, nos está dando también ese reposo, esa tranquilidad. Aparte de que nos saca de
de la esclavitud, no de la esclavitud de un pueblo que nos tiene hostigados, que nos tiene presos ahí y que nos está utilizando, sino que nos está librando, nos está sacando de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la forma que nosotros nos desarrollamos en el mundo que vivíamos antes. Este reposo está relacionado, hermanos, íntimamente con nuestro sentir en Dios. Es triste que muchos no disfruten de esta bendición porque se dejan abordar por las situaciones complejas y situaciones difíciles, hermanos, dentro de nosotros como pueblo de Dios. Permiten que los aborden situaciones difíciles y muchas veces no pueden escapar de esas situaciones, pruebas que aparecen en medio de nuestro caminar, que por ninguna razón deberíamos detener nuestra marcha rumbo a donde Dios nos da esa preciosa promesa. El reposo siempre está relacionado con la obediencia a nuestro Dios. El capítulo 14 de Juan nos enseña a ser obedientes a lo que el Señor Jesús nos manda que nosotros hagamos. Mateo 7:24 nos dice, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted sabe lo que es edificar una casa sobre un buen cimiento. Sí sabe, porque un mal cimiento, la casa se fractura, se rompe, se cae. Mateo 7:26 nos dice, ya lo leímos ¿no? Ok, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Esto es muy conocido ya por todos nosotros. Esto ya es muy conocido porque si no nos plantamos, si no nos cimentamos o si no nos paramos en un lugar donde esté fuerte, donde haya firmeza, nos vamos a derrumbar. Esto es lo que la palabra quiere decir. Esto es lo que Cristo nos está diciendo, es lo que nos está mostrando a nosotros. Que si nosotros nos paramos en falso, nos vamos a caer. Por eso Él quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida espiritual sobre la roca. Y el Señor nos considera, el Señor nos ve, el Señor ve nuestro anhelo en el corazón de nosotros. Y sabe y conoce nuestra mentalidad, nuestra mente, que nosotros anhelamos que Dios esté con nosotros y que nos sostenga. Así es que dice, pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Nosotros sabemos que es bien difícil la vida ahorita, sabemos, porque es complicadísima. Le digo a mi esposa a veces que vamos a salir, vamos a la jungla,
vamos a la cena, porque vamos prácticamente cubiertos de la mano de Dios. Cuando salimos del carro, Señor, en tu nombre, vamos a ir, cuídanos. ¿Sí? Porque es muy cierto esto. Una iglesia que cumple con la voluntad de Dios tiene seguridad. Dios al pueblo de Israel, cuando salió y tuvo que empezar a luchar por la piedra prometida, porque tuvo que luchar. Así nosotros también, nosotros tenemos que luchar. Dios nos está haciendo la promesa de la vida eterna, pero nos lo está ofreciendo. ¿Y dónde nos tiene la vida eterna? Con Él. Allá nosotros no podemos todavía ver dónde vamos a estar. El Señor nos hace promesas, nos dice, nos señala para que nosotros nos podamos imaginar dónde vamos a estar. Pero no sabemos. El pueblo era fortalecido, iba luchando, iba hacia los enemigos que tenían que llegar para poder llegar y poseer la tierra prometida. Son los retos que nosotros tenemos en contra del sistema en este mundo. Con las situaciones, la problemática que nosotros tenemos aquí en esta tierra, en este mundo, dificultades, economía, todo este tipo de situaciones, hermano, que nosotros muchas veces pasamos desapercibido y con la problemática de nuestras vidas, sin tener la confianza, sin conocer o sin darnos cuenta inmediatamente que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida y un Dios que suple a las necesidades que tenemos. Estamos conscientes de ello, hermanos. Estamos conscientes que no hay nada que nos pueda a nosotros ayudar si no es Dios mismo. Sí, amén. Así es. Mateo 16, 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es una promesa de Cristo, es una promesa de Jesús, hermanos, diciéndonos que su iglesia será indestructible. O sea, no habrá nadie que pueda destruir la iglesia. Ahorita escuchaba a la hermana Dios decir que no permitamos que esta iglesia ¿Qué usted cree que podemos como cristianos hacer? Discúlpeme que lo vea así de esta manera. La cantidad que somos, si usted y yo y los que no están estuviéramos aquí todos adorando, pidiendo perdón, rogando a Dios, clamando a Dios por esas situaciones que nos impiden estar en la iglesia, por problemática que sea. Hay muchos hermanos que están bien enfermos y están en la iglesia. Hay mucha gente que tiene muchos problemas y están en la iglesia. Hay tanta gente que tiene situaciones complejas y difíciles y están en la iglesia.
¿Usted cree que ahí es donde Dios derrama bendición? Ahí es donde Dios derrama la bendición. Su presencia en el lugar de adoración es una bendición y es un trabajo que usted está haciendo. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para edificar la iglesia. La iglesia será indestructible, porque no hay nada que la pueda vencer. Pero qué tremendo es que nos perdamos la bendición de Dios en el día que hay que adorarlo. Ahora, todos los días debemos adorar a nuestro Dios, cosa que en nuestro corazón está haciendo. No creo que ninguno de nosotros no querramos adorar a nuestro Dios en cualquier día, en cualquier momento, en cada actividad que nosotros tenemos. Ahí estamos adorando a nuestro Dios. Será una iglesia indestructible y victoriosa, porque el Señor la estableció así, porque Jesucristo la estableció así. Esto quiere decir que ni la muerte ni las fuerzas del mal podrán detener o vencer a la iglesia, y el Señor así garantiza nuestra seguridad como creyentes. Una iglesia que cumple la voluntad de Dios tiene seguridad, porque se fundamenta en el carácter soberano y la protección espiritual y las promesas inquebrantables de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. Así es. Cuando escucho personas que se niegan a escuchar la palabra de Dios, están rechazando aquella tan grande bendición de poder tener una vida mucho mejor. Hermanos, no sé si usted lo experimente esto, pero yo quiero decir una cosa: yo en mi vida experimento esto. Experimento una grande bendición, experimento es una gran bendición. Experimento una alegría, me levanto, despierto de mi cama. Lo primero que hago es gracias, Dios. Gracias porque me has dado esta oportunidad de despertar, de ver la luz de este nuevo día. Aunque vamos a trabajar y nos vamos a afanar, pero mira, Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza que necesito. Y te doy gracias porque, pues yo en lo personal tengo muchos años ya de mi vida. Y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me encuentro bien, me encuentro sano. Sí, el cuerpo se cansa, pero estamos bien. Dios nos tiene bien. Y a usted lo tiene bien, porque está aquí. Dichoso usted, dichoso yo. La iglesia, al seguir la dirección de Jesús, vive bajo su respaldo y refugio en su poder. El Espíritu Santo da paz, hermanos, incluso en medio de todas las dificultades.
El Espíritu Santo está, hermanos, como garantía de la salvación y protección de Dios sobre la iglesia. Vivir en el amor fraternal, unidos en la voluntad de Dios, la iglesia forma un entorno de protección y apoyo. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso yo creo que lo hablamos mucho en este lugar. La unidad, la unión. Gracias a Dios por ello, la verdad. Pero también Dios nos habla de una manera personal, ¿verdad? Como iglesia nos habla de una manera personal. Podemos sentir y experimentar la presencia de nuestro Dios. Hagamos que el Señor declare como declaró acerca de David, ¿verdad? Acerca de su corazón, acerca de que él era conforme a su corazón. Hagamos que el Señor pronuncie de nosotros también esa frase tan hermosa. Una iglesia alineada con Dios asegura que el propósito de Dios se cumpla. La mayor seguridad no es terrenal, sino espiritual. Se centra en la salvación eterna en Cristo. Debemos pensar en ello, debemos pensar en esto. Dios nos protege, sí nos protege, también de las cosas exteriores, también nos ayuda, también nos fortalece. Todo esto el Señor cumple, porque es una promesa que el Señor hace. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. Pero se centra en la salvación, se centra en nuestra salvación personal. Nadie se va a salvar por nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad de que nosotros mismos debemos tener ese anhelo y tener esa obediencia y caminar hacia la santidad que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Estar en la voluntad de Dios, hermanos, no significa ausencia de pruebas o dificultades. Eso ya lo hemos escuchado tantas veces. Sino tener la certeza de su presencia, de su consuelo, de su soberanía en cualquier situación que esté en nuestras vidas. Aquí estamos en grupo, aquí estamos en la iglesia, allá afuera estamos individuales. Entonces, con más razón debemos acogernos a nuestro Dios. ¿Amén? Una iglesia que cumple la voluntad de Dios es aquella que vive consciente de sus promesas. Estamos conscientes, ¿verdad? Sí. Estamos conscientes de que Dios promete y cumple. Y hay muchas promesas. Así es. Que camina en obediencia y descansa en el reposo que Dios nuestro Señor nos da. Al mantenernos firmes en Cristo, encontramos verdadera seguridad, sabiendo que Dios cumple lo que promete y guarda a su pueblo hasta el final. De acuerdo a las Escrituras, una iglesia que cumple la voluntad de Dios no se define por su tamaño, estilo de música u organización, sino por su fidelidad a la palabra de Dios. Que sea Jesús el centro.
y la transformación de aquellos que forman la iglesia. ¿Usted siente verdaderamente que Dios ha hecho una transformación en su vida? Si usted no siente así, hermano, gloria al Señor por ello. Porque el hecho de reconocer esto, que Dios ha iniciado una transformación, a los que ha iniciado una transformación, los que ya han sido transformados, qué bueno, qué hermoso es. Hay que seguir el camino, hay que crecer, hay que librar muchos obstáculos, porque la promesa es la vida eterna. Recordemos que cuando estemos ante la presencia de Dios, o cuando partamos de esta tierra, Dios, vamos a estar, se habla de que nos vamos al cielo, vamos a estar en el lugar donde Dios nos tiene. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor Jesucristo, ya nos conceda la oportunidad de estar en el lugar donde nos ha prometido. Pero déjame decirle una cosa también, que al estudio de la palabra de Dios nos damos cuenta que inmediatamente en el momento que morimos es como cruzar una puerta y despertar a la presencia de Dios. Es inmediato. ¿Por qué? Un ejemplo, cuando nosotros nos acostamos en la noche, nos quedamos dormidos y despertamos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿cuánto tiempo se nos hace que estuvimos dormidos? Nada. Hermanos, el tiempo para Dios, dice el Señor, dice, 1000 años es como un día son como 1000 años delante de nuestro Dios. Así es de que nosotros dormimos y despertamos casi inmediatamente. Así sean los cientos o miles de años que han transcurrido para los seres humanos. Gloria a Dios por eso, porque al morir sienta que Cristo va a venir, ya que Cristo viene, que ya nos levantó al cielo. La palabra dice que todo ojo le verá, y sí, todo ojo le veremos al Señor, todo ojo le veremos. Así es que la iglesia que hace la voluntad de Dios se caracteriza por la obediencia, la transformación personal, la unidad y la búsqueda de agradar a Dios por encima de todo. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es un versículo que se repite raramente, pero muchas veces es un versículo que se nos olvida y nos entra por aquí y nos sale por acá, como tantas cosas que Dios nos está dando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Dice Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a estos tiempos, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Que renovemos nuestro entendimiento, porque a veces no entendemos, no podemos asimilar las cosas. Por eso que el Señor nos dice que escudriñemos las Escrituras, pero hay que pedirle a Dios que nos dé luz, que podamos comprender, que podamos entender lo que Él quiere verdaderamente decirnos, y al entendimiento nosotros vamos a poder comprobar la
verdad que Dios nos está dando. Porque vamos a conocer, vamos a darnos cuenta realmente de la voluntad de Dios, no la voluntad mía. Voy a la iglesia porque me gusta oír, porque me gusta escuchar, pero salgo de la iglesia y qué bonito estuvo, pero se olvida todo lo que escuché. Necesitamos, como hijos de Dios, hermanos, poner nuestro entendimiento al Señor para poder comprobar verdaderamente qué grande, qué agradable y qué perfecto es su amor y lo que nos salva. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18 nos dice que estemos siempre con gozo, que oremos sin cesar, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Le damos la gloria y le damos la honra a nuestro Dios, hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y pues para finalizar este mensaje, que gracias porque Dios nos da esta preciosa oportunidad de poder expresarlo. Gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de escucharlo. Los mensajes siempre pasan primeramente por quien nos pregunta. Así es. En un gran proyecto, muchos quedan en el camino. Este es un gran proyecto de Dios para usted y para mí. No hagamos lo que el pueblo de Israel hizo cuando Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. A nosotros nos sacó de la esclavitud del pueblo que lo tenía esclavizado. A nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de la forma como vivíamos, y que ahora estamos disfrutando de algo hermoso. Estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. El pueblo de Dios se encontraba en marcha hacia la tierra prometida, y en esa marcha muchos se quedaron atrás. Más de 600,000 quedaron atrás. Nosotros, usted y yo, nos encontramos en el camino, en marcha hacia la promesa para su iglesia. Porque nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos se quedan? ¿Se quiere quedar? ¿Se quiere quedar? Se queda quedar. No. Qué terrible es eso. Si vemos situaciones y problemas de gente inconversa, vemos que la pasan en un infierno tremendo. Se imagina estar donde van a ser puestos mucha gente, millones y millones de personas que ya desde este momento estarán sufriendo en el infierno. ¿Cuántos se opondrán a la voluntad de Dios? Nosotros como iglesia debemos darnos cuenta de que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, pero tenemos que cumplir la voluntad de Dios de nosotros y en la iglesia, y para con la iglesia. Nosotros debemos buscar fidelidad a la iglesia, hermano. Debemos congregarnos, debemos estar. Los que somos de la iglesia debemos estar aquí adorando a nuestro Dios. Si se llenaría la iglesia con todos los que estamos, los que somos. Pero bueno,
El consejo de mi esposa es: mira, el Señor es el que nos habla, el Señor es el que nos llama, y nosotros clamamos a Dios para que podamos cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia, sentidos en la responsabilidad que tenemos delante de Dios y que cumplamos, porque tenemos que cumplir. O sea, es cumplir con la voluntad de Dios. No es que ay, si quieres, no, es que tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Si no, ya sabemos que vamos a quedar ahí. Hay muchos que preguntan: ¿cuántos no sabrán qué hacer? ¿Cuántos no sabrán qué hacer? Hermanos, nosotros en la iglesia, si yo no sé qué hacer de alguna manera, ¿por qué no me acerco al pastor? ¿Por qué no me acerco a la pastora? ¿Por qué no me acerco al hermano que sé que tiene mucho conocimiento? ¿Por qué no? Ahora, el hermano que tiene mucho conocimiento, también si se da cuenta de que hay una necesidad con el hermano, o hablaremos de triste con tal, y le preguntan: hermano, ¿qué le pasa? Y la hermana le va a decir: es que no comprendo, hermano, no entiendo realmente qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces hay que pedirle a Dios entendimiento, pedirle a Dios luz en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos saber y darnos cuenta de qué es lo que Dios quiere de mí y poner en práctica lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántos de nosotros creemos que verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios? Es la pregunta. ¿Cuántos de nosotros creemos verdaderamente que estamos haciendo la voluntad de Dios? Yo digo: Señor, muéstrame, por favor. Señor, dime, por favor. Quiero sentir, anhelo hacer tu voluntad. Quiero sentir que estoy haciendo tu voluntad. Pero si bien es cierto, no sabemos, pero que Dios sepa que en su corazón anhela hacer la voluntad de Dios, y que usted está haciendo lo imposible por hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros conocemos verdaderamente las promesas de Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos las promesas de Dios. Y que de alguna manera nosotros tenemos muchas peticiones delante de Dios que están íntimamente relacionadas con las promesas que Dios está haciendo. O sea, Dios no miente, Dios no es mentiroso. Dios cumple su promesa. Así es de que tenemos que tener la capacidad de poder esperar que la voluntad de Dios se cumpla. Confiamos en ellas, confiamos en las promesas. Yo sí cumplo, yo sí creo, yo sí confío en la promesa de nuestro Dios. Y Dios permita que podamos estar bien todo el tiempo espiritualmente, para que el día que llegue, el día que llegue nuestra partida, que nosotros digamos al Señor, en lugar de una queja, en lugar de un dolor, le pido a Dios, yo en lo personal: Señor, dame la oportunidad de darte gracias en ese momento y entregarme a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos, por ellos. Y gracias a Dios por escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar.
Señor, gracias por la amén. Bendito Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has traído la enseñanza. Padre, tal vez sean cosas que nosotros ya sabemos, pero tu palabra ahí está, Señor, ahí está plasmada, está escrita con puntos y comas, Señor, a través de los años, a través de los siglos, ahí está algo Dios Santo. Permite, Padre Santo, que cada día podamos poner en práctica, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, ayúdanos a poder entender, Padre, porque es necesario que nosotros podamos comprender y entender, Señor, estas cosas, porque son promesas tuyas que nos concedes, Padre. Nos das fortaleza en esas promesas, Dios. Nos ayudas, Señor. Nos concedes este privilegio, Señor, de ser fuertes. Gracias, Dios, por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas hasta este momento. Permite que podamos tomarlas y buscar, Señor, fidelidad para con la iglesia, Dios. Es una iglesia que te ama, es una iglesia que te busca. Concédenos oportunidades, Padre. Aquellos que tienen situaciones difíciles, bendíceles, concédenos la oportunidad de darte la prioridad a ti, bendito Dios, y que sabemos que las respuestas y las promesas que tú tienes para todos nosotros que nos encontremos en situaciones difíciles y problemáticas, Padre, tú nos sacarás adelante, Dios. Te agradecemos, Señor, por todo. Y bendito seas. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios.